Todavía recuerdo el dolor, no solo del agua, sino de sus palabras. Ocurrió un domingo. Uno de esos días tranquilos y lentos en los que el sol se cuela suavemente por las cortinas y, por un momento, crees que quizá, solo quizá, todo irá bien. El agua hirviendo me salpicó el brazo antes de que oyera el estruendo de la cerámica al romperse. Jadeé. La toalla se me resbaló de las manos. Hice una mueca de dolor, pero Nora ni siquiera se levantó. Vamos, mamá, dijo, sin levantar la vista del teléfono. Es solo un niño, no seas tan sensible. La miré. Ese día algo cambió. Algo definitivo. No por el dolor, sino por la facilidad con la que lo descartaron. Como si yo ni siquiera importara. Así que me fui. Y cuando salí por esa puerta, me llevé algo. Algo de lo que se han arrepentido más de lo que jamás admitirán. Deja un comentario si alguna vez te han dicho, déjalo estar, cuando más te dolía. Los leo todos. Y si quieres saber qué me llevé y por qué aún no se han recuperado, suscríbete. No se trata solo de marcharse. Se trata de volver a encontrarse a uno mismo. Ni siquiera vi que la taza se le escapaba de la mano. En un momento estaba cortando peras en la cocina, sus favoritas, peladas como a él le gustaban, y al siguiente, el ruido seco de la cerámica contra el azulejo resonó como un disparo. Sentí un calor explosivo en la muñeca y el antebrazo. Sentí un cosquilleo en la piel, luego un grito, y se me formaron manchas rojas mientras retrocedía tambaleándome, a punto de soltar el cuchillo. Abrí la boca, pero al principio no salió ningún sonido. El dolor fue rápido, ardiente, agudo. Podía sentir el escozor en lo más profundo de los nervios. Me temblaba la mano mientras cogía el paño de cocina de la encimera y lo presionaba contra la quemadura. La tela absorbía el calor y lo empeoraba, pero no tenía nada más. En la sala, él estaba allí. Jordan. Mi nieto. 10 años, apenas alcanzaba el estante más alto, pero lo suficientemente fuerte como para lanzar una taza al otro lado de la habitación. Su rostro no mostraba miedo ni arrepentimiento. Solo una leve molestia, como si hubiera interrumpido un juego. ¿Por qué has hecho eso?, logré decir con voz ronca. Él se encogió de hombros. No me estabas escuchando. Y eso fue todo. Ni una disculpa. Ni una pizca de culpa. Solo un niño dejando claro que no me consideraba alguien a quien tuviera que dar explicaciones. Me volví hacia Nora, mi nuera, esperando, deseando, algo. Conmoción. Ira. Disciplina. Cualquier cosa. Ni siquiera levantó la vista del teléfono. Es solo un niño, dijo, como si eso lo justificara. No exageres. No lo hizo a propósito. No lo hizo a propósito. Eso es lo que siempre decían. Cada moretón. Cada insulto. Cada vez que me gritaba en la cara o hacía una rabieta que dejaba algo roto a su paso, no era su intención. Solo era un niño. Solo era una fase. Bajé la mirada hacia mi brazo. La piel ya estaba ampollada y se estaba volviendo de un color rosa pálido e inflamado. Mira esto, le dije, mostrándoselo. Me temblaba la voz, pero no estaba gritando. Solo necesitaba que lo viera. Nora suspiró y finalmente levantó la vista. Sus ojos se posaron en la quemadura y luego volvieron a la pantalla. Ponte un poco de aloe. No te pasará nada. Me quedé allí, con la toalla pegada a la piel, y algo dentro de mí se rompió. No fue algo ruidoso ni dramático. Solo un silencio. El tipo de cambio que se produce cuando te das cuenta de que las personas por las que te has sacrificado ni siquiera ven tu dolor. Subí las escaleras sin decir nada más. En el espejo del baño, la quemadura se veía peor. Palpitaba bajo la luz, enrojecida y en carne viva. La enjuagué con agua fría y luego encontré un bote de pomada para quemaduras a medio usar que había guardado del invierno pasado, cuando me quemé el pulgar haciendo sopa para ellos. Recuerdo que Jordan dijo que era asqueroso, y Nora me dijo que tenía que tener más cuidado. Aquella vez me disculpé. Esta vez no lo hice. Cuando volví a bajar, la casa estaba en silencio. Mi hijo Adam había llegado del trabajo y estaba en el salón.
Eché un vistazo y ya se había bebido la mitad de una cerveza, con la corbata aflojada y los zapatos quitados. Me quedé en la puerta, con el brazo envuelto en una fina capa de gasas. Jordan me ha echado agua hirviendo encima hoy, dije en voz baja. Adam no levantó la vista. He dicho que tu hijo me ha tirado agua caliente. Tengo una quemadura de 2º grado. Por fin se volvió, con expresión cansada. Nora ha dicho que ha sido un accidente. No le des importancia, mamá. Solo es un niño. Otra vez esa frase. Como si ser joven fuera un escudo. Como si fuera yo quien tuviera que disculparse por haber resultado herida. Tenía ganas de gritar. Quería preguntarle a Adam dónde estaba el niño que había criado. El que lloraba si pensaba que yo estaba triste. El que me quedaba despierta todas las noches de la semana para plancharle el uniforme y calentarle la sopa cuando estaba resfriado. En lugar de eso, no dije nada. Porque, en el fondo, ya lo sabía. No se trataba solo de hoy. Se trataba de todas las veces que me habían menospreciado. Todas las veces que me habían llamado demasiado sensible. Demasiado. Todas las veces que me había mordido la lengua por mantener la paz. Pero la paz es un trato unilateral cuando eres la única que paga por ella. Así que me di la vuelta, subí las escaleras y hice una maleta. Solo lo necesario para unos días. Un cepillo de dientes. Un jersey. La foto de Adam de bebé, guardada en un libro de bolsillo. No cerré la puerta de un portazo. No pronuncié ningún discurso. Simplemente abandoné la casa que nunca me dejaron llamar hogar. Y cuando me fui, no me vengué. Me llevé algo peor. Me llevé la parte de mí que siempre pensaron que se quedaría. La parte que perdonaba. La parte que cocinaba, limpiaba y daba hasta que no quedaba nada. Me la llevé conmigo. Y no miré atrás. El frío me golpeó en cuanto salí a la calle. No era solo el viento, era ese frío que te cala hasta los huesos. El que te recuerda que ya has agotado tu bienvenida en la casa de otra persona. Me abracé con fuerza el jersey y sentí el peso de la pequeña bolsa que llevaba al hombro, por ligera que fuera. No tenía ningún plan. Solo distancia. Necesitaba poner distancia entre ellos y yo, mi hijo, mi nieto y esa mujer que se hacía llamar mi familia. Ni siquiera sabía a dónde iba. La acera estaba agrietada, rota en algunos sitios, y yo iba sorteando cada losa irregular como si fueran minas terrestres. La quemadura del brazo me latía, un dolor sordo que pulsaba al ritmo de mi corazón. Aún no había llorado. Pensé que quizá lo haría cuando estuviera lo suficientemente lejos. Pero no brotó ninguna lágrima. Todavía no. Pasé por delante del parque donde solía empujar a Adam en los columpios, cuando aún no sabía atarse los cordones de los zapatos. Me miraba como si yo fuera la luna. Más alto, mamá, gritaba, pataleando con sus piececitos y con las mejillas sonrojadas por la risa. ¿Dónde estaba ese niño? ¿Cuándo había dejado de mirarme como si fuera alguien importante? Encontré una parada de autobús con un banco y me senté, el metal frío incluso a través de mis vaqueros. Era tarde, las calles estaban casi vacías. Pasaron algunos coches, con los faros iluminando la acera, pero ninguno redujo la velocidad. Nadie miró 2 veces a la mujer mayor sentada allí con una maleta y un brazo vendado. Eso es lo que la gente no te dice sobre ser invisible. No sucede de repente. Es lento. Silencioso. No te despiertas un día olvidada. Te encoges un poco cada vez que alguien te ignora, descarta tus preocupaciones, no menciona tu cumpleaños. Te dices a ti misma que no pasa nada, que solo es esta vez. Hasta que se convierte en siempre. Llegó el autobús. No sabía a dónde iba. Le pregunté al conductor hasta dónde llegaba y le di unos billetes sin preguntarle cuánto costaba. Me senté en la parte de atrás y me quedé mirando por la ventana mientras la ciudad se deslizaba en destellos intermitentes de luz. Acabé en un motel barato a las afueras de la ciudad. De esos con la pintura descascarillada y un letrero de neón parpadeante que seguía zumbando incluso pasada la medianoche. La chica de la recepción no hizo preguntas. Me entregó una llave sin mirarme a los ojos. Habitación 204.
La colcha era áspera, el baño olía ligeramente a moho y había que dar una patada a la lámpara para que se encendiera. Pero era tranquilo. Y era mío. Me senté en el borde de la cama y finalmente me desenvolví el brazo. La gasa se desprendió lentamente, dejando al descubierto la piel enrojecida y enconada. La visión me revolvió el estómago. No por el dolor, sino porque sabía que si me hubiera quedado, habría vuelto a ocurrir. Quizás no al día siguiente. Quizás no a la semana siguiente. Pero tarde o temprano. Dirían que yo lo había provocado. Que era demasiado estricta. Demasiado obstinada. Demasiado presente. Y Jordan se convertiría en un hombre que nunca aprendería el peso de sus propios actos. Igual que su padre. Esa noche no dormí mucho. La cama crujía con cada respiración y el ardor latía como un segundo corazón. Me quedé mirando al techo hasta que la oscuridad se suavizó y se volvió gris. Hacia las 5 de la mañana, saqué mi teléfono y abrí la galería. Deslicé las fotos antiguas. Adam y yo en el zoo. Yo sosteniendo a Jordan cuando solo tenía unos meses, envuelto en mantas, con los ojos cerrados. Parecía tan orgullosa. Tan llena de esperanza. Las borré. Una por una. No por rabia, sino porque necesitaba hacer espacio. No en el teléfono, en mí. Porque en algún momento del camino, me había perdido dentro de sus vidas. Primero había sido madre, luego abuela. Cocinaba, limpiaba, remendaba agujeros, recordaba los cumpleaños que ellos olvidaban, me quedaba hasta tarde preparando infusiones cuando tenían tos. Pedía muy poco. Pero resultó que incluso eso era demasiado. Al amanecer, había tomado una decisión. No iba a volver. Ni siquiera si llamaban. Ni siquiera si lloraban. Ya no iba a suplicar amor a personas que medían mi valor por lo que hacía por ellos. Me habían dejado claro que era prescindible. Pero no lo era. Solo que aún no lo sabían. Y cuando se dieran cuenta de lo que me había llevado, ya sería demasiado tarde. La mañana llegó tranquila, gris y vacía. Me senté en el borde de la cama del motel, con los pies apoyados en la alfombra manchada y la quemadura vendada de nuevo con una gasa limpia. Tenía las extremidades rígidas. Me dolía la espalda por el horrible colchón. Pero había algo más. Un dolor más profundo que los huesos. Una especie de entumecimiento que no proviene del frío ni de las lesiones, sino de algo que se ha ido desgastando durante demasiado tiempo. Solía pensar que el papel de una madre era mantener todo unido, sin importar el costo. Sonreír a pesar de todo. Mantener la calma. Ser amable. Ser el puente cuando todos los demás queman los suyos. Pero los puentes también se rompen, eventualmente. Especialmente cuando son lo único que sostiene el peso. Mi teléfono vibró por primera vez esa mañana. Miré la pantalla. Adam. No contesté. No dejó ningún mensaje de voz. Dejé que sonara 2 veces más durante esa hora, y luego se hizo el silencio. Me quedé sentada con ese silencio. Dejé que se instalara en mi pecho. Sentí cómo se extendía por mis costillas como una especie de libertad. Como el aire después de estar demasiado tiempo bajo el agua. Cuando llegó el mediodía, me fui. La recepcionista no me preguntó por qué parecía que no había dormido. Al salir, vi mi reflejo en la puerta de cristal, con el pelo revuelto, los ojos cansados y los labios apretados en una línea recta y dura. Ya no era alguien a quien se pudiera llamar suave. No era alguien a quien se pudiera ignorar en una habitación. Solo quedaba un lugar en el mundo al que podía ir. Hice un largo viaje en autobús más allá de los límites de la ciudad, donde las calles pasaban de estar llenas de baches a estar cubiertas de polvo, donde el aire olía a hierba seca, y el cielo se extendía más que nunca en los suburbios. No había vuelto a la antigua casa en años. No desde que la dejé atrás para mudarme con Adam y Nora. No era gran cosa. Solo una casa destartalada de una sola planta, con el óxido invadiendo los canalones y la maleza más alta que mi cintura. Pero era mía. Mía y de Daniel. Construimos esa vida desde cero, plantamos cada flor del jardín con nuestras propias manos.
A veces aún podía oír su voz en la brisa, diciéndome que pusiera más albahaca en el porche porque ahuyentaba a los mosquitos. Cuando murió, esa casa fue lo único que me dejó. Y yo, estúpida y ciegamente, la vendí para ayudar a Adam a comprar la casa de sus sueños. Recuerdo cómo me lo dijo, con esos ojos suplicantes. Mamá, estaremos todos juntos. Así será más fácil para ti. Lo hizo parecer un regalo. Como un rescate. Pero fue el comienzo de mi desaparición. Ahora, estaba de nuevo al borde de ese terreno, mirando los escalones de hormigón agrietados y preguntándome qué clase de tonta vende sus salvavidas por una promesa que nunca se cumplió. Excepto que no lo había vendido todo. Detrás de la casa principal, vendida hacía mucho tiempo a una pareja que la había pintado de un alegre color azul, y había colocado flamencos de plástico en el jardín, estaba el cobertizo. Solo un cobertizo para herramientas. El techo oxidado, la puerta deformada. Pero seguía siendo legalmente mío. Me lo quedé cuando vendimos la propiedad, lo incluí en el contrato como estructura auxiliar de almacenamiento, que no merecía la pena quitar. Aceptaron dejarme quedármelo, probablemente pensando que era sentimental. Quizás lo era. Pero ahora lo veía como lo que era. Un comienzo. La llave aún funcionaba. La puerta se abrió con un chirrido y el aire viciado me golpeó, cargado de polvo y telarañas. Olía al pasado. No las partes dolorosas. Las partes anteriores. Tosí, aparté el polvo con la mano y entré. No había mucho. Una vieja silla plegable, una escalera rota, un cubo de plástico con tarros de conserva que había olvidado. Pero las paredes eran sólidas. El techo aguantaba. Había espacio. Y nadie allí para suspirar cuando hablaba. Nadie que me llamara dramática. Nadie que dijera: es solo un niño. Me senté en la silla y dejé que el silencio me envolviera por completo. Fue entonces cuando finalmente brotaron las lágrimas. No eran ruidosas. Solo gotas lentas y constantes que caían sobre mi regazo, cálidas y silenciosas, como si mi cuerpo finalmente estuviera poniéndose al día con todo lo que había perdido. No solo en el último día, sino a lo largo de los años. Años de dar, ceder, encogerse, disculparse por necesitar incluso la más mínima amabilidad. Pero en ese pequeño cobertizo, rodeada de polvo y recuerdos, hice una promesa. No iban a quemarme y quedarse con el calor. No iban a echarme y esperar que desapareciera. No me había ido. Estaba reconstruyendo mi vida. Y esta vez, la vida que construyera sería mía, de principio a fin. No tenían ni idea de lo que me había llevado conmigo, pero pronto lo sabrían. La primera noche en el cobertizo fue más fría de lo que esperaba. Me acurruqué en la silla plegable, con una manta raída hasta la barbilla. Cada crujido del viento hacía temblar las paredes. No había aislamiento, ni comodidad, solo un techo y 4 paneles de madera que protegían de la noche. Pero, aunque se me entumecían los dedos de las manos y los pies, no echaba de menos la casa que había dejado atrás. Ni la lujosa cama de invitados, ni los suelos con calefacción, ni siquiera las comidas que solía preparar. Porque el calor no significa nada cuando las personas que te rodean te dejan fría. Miré fijamente la oscuridad, escuchando el viento entre los árboles, y me pregunté si Adam se había dado cuenta de que no iba a volver. Quizás pensaba que solo estaba enfadada. Que volvería cuando me calmara, que llamaría a la puerta como una niña regañada y me disculparía por sangrar demasiado fuerte. Pero ahora sabía que no era así. No solo estaba dejando la casa. Estaba alejándome de la versión de mí misma que habían esculpido para satisfacer sus necesidades. Callada. Conveniente. Desechable. Por la mañana, apenas sentía las piernas. Me levanté lentamente, con todas las articulaciones rígidas como bisagras oxidadas. El brazo aún me latía bajo la gasa. Cambié el vendaje con agua que había guardado en un termo y me obligué a moverme, aunque solo fuera para mantener el calor. Hacía años que no volvía a este pueblo, pero mis pies recordaban el camino. Caminé por la carretera, pasando por el viejo almacén de grano, junto al buzón roto que aún tenía mi nombre, descolorido y descascarillado.
El pueblo parecía diferente, con carreteras más lisas y una nueva cafetería donde antes estaba la panadería, pero el aire era el mismo. Terroso. Honesto. No te mentía como lo hacían los suburbios. No cubría la crueldad con cortesía ni disfrazaba el abandono como independencia. Pasé junto a un grupo de niños que iban al colegio, con las mochilas rebotando y las risas persiguiéndoles. Uno de ellos levantó la vista y me sonrió. No por lástima ni por costumbre, simplemente porque sí. Le saludé con la mano. Me temblaba por el frío. Entonces lo oí. «Linda Walker, ¿eres tú?» Me di la vuelta y allí estaba ella, Marianne Boyd, de la oficina de correos. Un poco mayor, con el pelo completamente plateado, pero con los mismos ojos brillantes y la misma inclinación curiosa de la cabeza. «Me parecía que eras tú», dijo, acercándose y entrecerrando los ojos como si el sol intentara engañarla. «Todos pensábamos que te habías mudado a la ciudad para siempre. ¿Qué te trae por aquí?» Tragué saliva. Por un momento, pensé en mentir. Decir que estaba de visita. Que solo estaba de paso. Pero algo en su voz, en este lugar, no merecía mentiras. Ya no. Me fui de casa de mi hijo, dije simplemente. Su boca se crispó. No preguntó por qué. No hacía falta. Bueno, dijo después de una pausa. El pueblo está más tranquilo ahora, pero aún recuerda a los suyos. Si necesitas algo, pásate por aquí. Al menos en la oficina de correos hay calefacción. Esa noche, encendí un fuego en un barril oxidado que encontré detrás del cobertizo. Quemé periódicos viejos, trozos de madera, cualquier cosa que encontré. Las llamas crepitaban y bailaban, y por primera vez en semanas sentí un calor que no venía con condiciones. Me senté frente al fuego durante horas, observando cómo lamía el aire nocturno y las chispas se elevaban como estrellas. Y en ese momento, algo dentro de mí también se encendió, no era ira, ni siquiera tristeza. Era determinación. No solo había abandonado su hogar. Había vuelto al mío. Y no era gran cosa, todavía no. Pero era mío y podía reconstruirlo. Darle forma. No era de nadie más. Pensarían que estaba siendo emocional. Irracional. Quizás Nora lo llamaría una rabieta. Adam pondría los ojos en blanco y le diría a la gente que estaba siendo dramática otra vez. A la mañana siguiente del incendio, olía a humo y ceniza, y por primera vez en años, no me importaba. El olor se aferraba a mi jersey, se posaba en mi pelo, se acurrucaba en el hueco de mi codo como algo vivo. Algo ganado. Había algo profundamente satisfactorio en ello, la prueba de que había sobrevivido a otra noche, la prueba de que no había desaparecido en el momento en que salí por la puerta. Seguía aquí. Fría, dolorida y adolorida, pero viva de una manera que no lo había estado en mucho tiempo. Herví agua en una vieja lata sobre las últimas brasas. La utilicé para limpiar el vendaje de mi brazo, aunque la piel debajo todavía estaba en carne viva y enrojecida. No tenía pomada, solo el calor del fuego y la determinación de seguir adelante. Ya no se trataba solo de la herida. Era lo que la herida revelaba. La forma en que la ignoraban, como si no fuera real, como si yo no fuera real. Para ellos, podría haber sido una sombra, un sonido que decidían ignorar. Necesitaba un trabajo. Eso lo tenía claro. El dinero que me quedaba era poco, tal vez suficiente para una semana o dos si lo estiraba, pero no quería limitarme a sobrevivir. Quería demostrar que podía valerme por mí mismo. No a ellos. Ya no. Sino a mí mismo. El tablón de anuncios del pueblo seguía fuera de la cooperativa, lleno de folletos arrugados y hojas impresas descoloridas. Perros perdidos. Venta de objetos usados. Una oferta para arreglar vallas. Cerca de la esquina, algo me llamó la atención. Se necesita ayuda, escuela primaria. Cocina y dormitorio. Llamar al señor Harris. Había un número escrito con bolígrafo. Lo miré fijamente durante un buen rato. Mi pulgar se quedó suspendido sobre la pantalla del teléfono aún más tiempo. ¿Qué iba a decir? ¿Que solía cocinar para gente que nunca me daba las gracias?
que sabía preparar comidas con sobras porque siempre era la última en comer. Llamé de todos modos. La voz que respondió era lenta y un poco ronca. Soy Harris, dijo, como si lo hubiera despertado de una siesta que había estado esperando toda la semana. Señor Harris, dije. Soy Linda Walker. Llamo por el aviso en el tablón. Hubo una pausa. Luego, su tono cambió. Linda Walker. Me acuerdo de usted. No lo dijo con lástima ni sorpresa, solo con reconocimiento, como si mi nombre hubiera estado esperando en algún lugar de su mente. Como si nunca hubiera desaparecido del todo. Necesitamos ayuda, dijo simplemente. Y si es tan buena cocinera como dice el récord de la venta de pasteles de su iglesia, la necesitamos. Esa tarde, fui a la escuela. Estaba situada a las afueras del pueblo, entre un maizal marchito y una vía férrea cubierta de maleza. El edificio era pequeño, un mosaico de reparaciones y tuberías oxidadas. La pintura se descascarillaba de los marcos de las puertas. El patio estaba agrietado, los columpios se balanceaban oxidados y el techo parecía que iba a ceder con la próxima lluvia fuerte. Pero seguía en pie. Y yo también. El señor Harris me recibió en la entrada lateral. Era más mayor de lo que recordaba, también más delgado, pero sus ojos eran penetrantes tras las gruesas gafas. Me saludó con la cabeza y me abrió la puerta sin ceremonias. No tenemos mucho, dijo. Pero los niños se merecen algo mejor que carne misteriosa empapada y cereales fríos. Entré en la cocina y eché un largo vistazo en silencio. La cocina solo tenía un fogón que funcionaba. La puerta de la nevera no cerraba bien. La despensa tenía más polvo que ingredientes. Pero no me acobardé. Había hecho milagros con menos. Me volví hacia él con voz firme. Si yo me encargo de esta cocina, lo haremos a mi manera. Empezaremos con comida de verdad. Cuidado de verdad. Me miró un momento. Luego sonrió. Trato hecho. Esa noche, volví al cobertizo, me senté junto al fuego y contemplé las estrellas a través de una rendija en el techo. No solo había encontrado un trabajo. Había encontrado el primer ladrillo de algo nuevo. Y, por primera vez en mucho tiempo, no me sentía como un desecho. Me sentía como alguien a quien se arrepentirían de haber dejado marchar. La cocina olía a óxido y resignación. La primera vez que pasé detrás de la barra, pasé los dedos por el borde de la mesa de preparación, y se me quedaron cubiertos de una capa de polvo tan espesa que podría haber amortiguado una caída. Había una sola olla sobre la cocina, abollada y quemada en el fondo. Los armarios crujían cuando los abría, y la despensa, si se le podía llamar así, contenía exactamente 3 latas de alubias cocidas, una bolsa de pasta rancia y harina tan vieja que se había vuelto gris por los bordes. El señor Harris se quedó detrás de mí, fingiendo no estar avergonzado. Pero lo vi en la forma en que se rascaba la nuca, en la forma en que sus ojos se dirigían hacia la salida como si no quisiera verme rendirme. Sé que es malo, dijo. Pero nos hemos apañado. Me volví lentamente y levanté la barbilla. No se han apañado. Han creado un hambre silenciosa. Entonces me miró. Me miró de verdad. Y no discutió. La primera comida que preparé no era bonita. No era un manjar milagroso ni una obra maestra culinaria. Era solo sopa, huesos de pollo que le había pedido al carnicero, hervidos con col, ajo y un puñado de zanahorias que había comprado en la cesta de ofertas del mercado. También hice arroz, lo rellené con lentejas y lo sazoné con sal que encontré en la sala de profesores. Me quedé toda la noche preparándolo. Me dolía la espalda. Me ardían las rodillas. Pero cuando serví la sopa en una fila de cuencos desiguales y vi que el primer niño daba un bocado, y luego otro, sentí que algo cambiaba dentro de mí. No solo estaban comiendo. Estaban saboreando. Las mejillas enrojecidas por el calor, los deditos agarrados a las cucharas calientes, los ojos muy abiertos y hambrientos. Un niño de segundo curso con las gafas rotas me miró como si fuera una maga. Señorita Linda, dijo en voz baja, como si no quisiera estropear el momento. Esto no sabe a cartón. Sonreí y le revolví el pelo.
Eso es porque lo ha hecho alguien a quien le importa. Los profesores también se dieron cuenta. Uno de ellos me deslizó una nota en el bolsillo del delantal que decía: «Eres lo mejor que le ha pasado a esta escuela desde que instalaron el agua corriente». Debería haberme hecho reír. En cambio, salí y lloré en el hueco de mi brazo. No porque estuviera triste. Porque por una vez, me habían visto. Se corrió la voz. La gente empezó a hacer preguntas. Padres que nunca habían pisado la escuela enviaban Tupperware con sus hijos, preguntando si podían llevarse a casa las sobras. Empecé a levantarme más temprano solo para estirar los ingredientes, añadir unas cuantas tazas más de caldo, cortar el pan más fino pero tostarlo para ocultar el truco. Algunos días me preocupaba no tener suficiente. Que alguien se fuera a casa con hambre bajo mi responsabilidad. Así que hice lo que tenía que hacer. Volví al pueblo y llamé a la puerta de todas las tiendas y puestos pequeños que encontré. Les dije quién era y lo que estaba haciendo. Algunos me rechazaron. Pero la mayoría no. Un carnicero me dio huesos para sopa gratis. Un tendero me dejó elegir las manzanas y cebollas magulladas. Un florista que tenía unas gallinas en la parte de atrás me ofrecía una docena de huevos todos los jueves. Cada noche volvía al cobertizo con los brazos doloridos y el corazón lleno. Alineaba los ingredientes como piezas de un rompecabezas, me sentaba en el suelo y empezaba a planificar el menú del día siguiente. Seguía sin tener nada propio. Ni cama. Ni frigorífico. Ni agua corriente. Pero alimentaba a 50 niños al día. Y, mientras lo hacía, alimentaba algo dentro de mí que ni siquiera sabía que estaba hambriento. No supe nada de Adam. Ni un solo mensaje. Quizás pensaban que estaba fingiendo. Que volvería arrastrándome una vez que se calmaran las cosas. Que esperaran. Que se preguntaran qué estaba haciendo, dónde estaba, cómo sobrevivía sin ellos. Creían que me habían hundido en la tierra y me habían dejado allí. Pero no estaba enterrada. Estaba plantando. Las heladas llegaron temprano ese año. Se extendieron por los campos con largos dedos blancos, frágiles y afilados, pintando el suelo con un silencio que ahogaba incluso el sonido de mi respiración. El cobertizo, que nunca había sido cálido, se convirtió en una nevera de la noche a la mañana. La fina manta que usaba crujía con el frío, rígida como el cartón, y cuando exhalaba, podía ver mi aliento suspendido en el aire como humo. No sentía los dedos de los pies desde hacía horas. Me puse todas las capas de ropa que tenía, 2 jerseys, una bufanda, el viejo abrigo que había guardado detrás de la despensa hacía años y que había vuelto a encontrar debajo de una pila de herramientas oxidadas. Metí periódicos en los zapatos para aislarme. El barril con el fuego se había apagado en algún momento de la noche, y no quedaba mucho que quemar, salvo leña húmeda y lo que quedaba de un viejo cajón que había roto 2 días antes. Me senté encogido en la caja que utilizaba como taburete, con las manos temblorosas mientras las mantenía sobre las llamas que finalmente había conseguido reavivar. Parpadeaban, débiles pero vivas, como yo. Por ahora, era suficiente. En la escuela, las ventanas estaban empañadas por dentro. Observé a los niños a través del cristal mientras llevaba la cesta de la compra desde el mercado. Tenían la cabeza inclinada sobre los libros, sobre las páginas para colorear y los deberes de matemáticas, y su aliento se condensaba en el aire frío. La calefacción apenas funcionaba, como todo lo demás. Dejé la bolsa en la cocina y la abrí. Una docena de huevos donados. 2 repollos blandos. Un paquete de salchichas a punto de caducar que el tendero de la esquina había dejado en una bolsa detrás de la tienda con mi nombre escrito con rotulador. Sería suficiente para preparar algo caliente. Algo que llenara más que el estómago. Trabajé en silencio, moviéndome con un ritmo que ya se había convertido en algo natural. Cortar, hervir, remover, sazonar, probar, repetir. El nuevo delantal que me habían dado era demasiado grande, los cordones colgaban, pero estaba limpio y era mío. La sopa de ese día tenía un nombre que haría reír a los niños, guiso del pobre, pero llenaba la cocina con el aroma del ajo y el tomillo y una especie de consuelo que no tenía nombre. Cuando sonó la campana para el almuerzo, entraron en fila como siempre, con sus piececitos golpeando el linóleo,
arrastrando las mochilas y con la nariz roja por el frío. «Señorita Linda», gritó uno de ellos, «la olí desde el pasillo». Me reí. «Espero que sea un cumplido». «¿Lo es?». Sonrió. Me lo dijo mi barriguita. Se pusieron en fila, con bandejas de bordes astillados y pegatinas en el fondo. Algunos llevaban guantes con agujeros en los dedos. Otros no llevaban guantes. Les serví el guiso en sus cuencos y observé cómo se relajaban sus hombros al sentir el calor en la cara. Conocía esa sensación. Ese tipo de calor podía mantenerte entero en los peores días. Me dieron las gracias. Todos y cada uno de ellos. Eso es lo que tienen los niños. Saben cuando algo está hecho con cariño, cuando alguien les presta atención. Saben cuando el amor es verdadero, aunque aún no conozcan la palabra. Después de comer, una de las niñas, de unos 9 o 10 años, se quedó atrás. Se quedó de pie junto al mostrador, balanceándose sobre los dedos de los pies, agarrando algo con su mano enguantada. «¿Qué tienes ahí?», le pregunté, limpiándome las manos en el delantal. Me lo mostró, era un papel de construcción doblado, lleno de purpurina y crayones. Dentro había un dibujo de una mujer grande con un delantal rosa, sosteniendo una cuchara como si fuera una espada. Debajo, con letras torcidas, decía: «La señorita Linda es una caballera de la cocina». Casi se me cae el paño. «¿Una caballera?», pregunté con la garganta apretada. Ella asintió con seriedad. «Nos salvas de los malos almuerzos». Me agaché lentamente y le acaricié la mejilla con la mano enguantada. «Gracias, cariño. Es lo más bonito que me han dicho en mucho tiempo». Esa noche, me senté de nuevo junto al fuego, agarrando esa tarjeta como si valiera más que el oro. Porque lo valía. Porque venía de alguien que me veía. No lo que podía hacer. No lo que podía dar. A mí. El viento aullaba fuera del cobertizo y las estrellas parpadeaban como si intentaran recordar mi nombre. Esa noche no me importaba tanto el frío. De vuelta en la ciudad, Adam aún no había llamado. Nora tampoco me había enviado ningún mensaje. Los imaginaba sentados a la mesa, mirando el asiento vacío, pensando que solo estaba siendo terca. Que pensaran lo que quisieran. No tenían ni idea de que, mientras ellos me olvidaban, otros me recordaban por primera vez. Y yo no tenía intención de volver a desaparecer. El día que llegó la carta, llovía con tanta fuerza que ahogaba el silencio. Empezó como una llovizna suave antes del amanecer, golpeando suavemente el techo de hojalata del cobertizo como pasos cautelosos. Pero a media mañana, el cielo se abrió y soltó todo lo que tenía. El agua se filtró a través de la madera deformada y se acumuló en charcos poco profundos a lo largo del suelo. Moví la caja en la que dormía para evitar el goteo lento que se había formado sobre mi cabeza. Mi manta ya estaba húmeda por los bordes. Aún así, agradecía el ruido. La lluvia amortiguaba el dolor de mis huesos y llenaba el vacío de mi pecho, donde a veces se colaba la soledad como la niebla. En días como ese, agradecía cualquier distracción. Acababa de terminar de hervir una tetera de té negro, amargo, sin azúcar, cuando oí pasos fuera. Pasos cautelosos. Vacilantes. No eran los pasos decididos de un extraño. Alguien que no estaba seguro de si sería bienvenido. Abrí un poco la puerta del cobertizo y allí estaba un chico de la escuela, Mika, creo. Delgado como un palo, con el pelo enmarañado por la lluvia y un cordón desatado. Me tendió un sobre, medio empapado. «El director Harris me ha dicho que le dé esto». Lo cogí con un gesto de asentimiento y luego agarré una toalla vieja y se la puse sobre la cabeza. «La próxima vez, no salgas con este tiempo sin un gorro, ¿me oyes?». Sonrió, mostrando los dientes torcidos y brillantes. «Vale, señorita Linda». Luego echó a correr, salpicando agua hasta las rodillas. Cerré la puerta, sequé el sobre con el borde de la manga y me senté con el té aún humeante a mi lado. La letra en el sobre me dejó helada. Adam. La miré fijamente durante un largo rato. Mi primer instinto fue tirarla directamente al barril de fuego. Dejar que se arrugara, se ennegreciera y se convirtiera en cenizas,
como todas las demás palabras que nunca me dijo cuando las necesitaba. Pero no lo hice. En lugar de eso, la abrí lentamente, con cuidado, como si pudiera morderme. La carta que había dentro era breve. Demasiado breve. 6 líneas, exactamente. Mamá. Nora dice que estás siendo infantil, pero le he dicho que así es como eres cuando te hacen daño. Sé que no es fácil para ti estar lejos. Jason te echa de menos. Yo también te echo de menos, aunque no lo creas. Espero que podamos hablar pronto. Vuelve a casa cuando estés lista. Adam. Lo leí 2 veces. Luego una tercera. Cada palabra caía como una piedra en un pozo seco, pequeños sonidos huecos que resonaban con demasiada fuerza. Ni una sola mención a la quemadura. Ni una sola disculpa. Ni un susurro de arrepentimiento por lo que habían dejado que pasara. Solo unas suaves semisimpatias y una súplica para que volviera, como si fuera una mascota que se había escapado y necesitaba que la convencieran para volver a casa. Él seguía sin entenderlo. No quería entenderlo. Doblé la carta y la guardé debajo de la taza de té, dejando que el calor arrugara las esquinas. Esa noche, cociné de todos modos. Piqué cebollas mientras la lluvia golpeaba el techo, corté zanahorias en cubitos mientras los truenos retumbaban como una advertencia. Subí el fuego de la estufa, vertí el último caldo y removí con más fuerza de la necesaria. El olor del guiso llenó el cobertizo, cálido y sabroso, desafiando la humedad. Este era mi hogar ahora, este lugar torcido, con goteras y obstinado. No le importaba si quemaba la cena, si no sonreía lo suficiente o si dejaba los platos en el fregadero. No me exigía que me olvidara de mí misma para ser amada. Al día siguiente, en la escuela, el señor Harris me esperaba en la puerta con un periódico bajo el brazo. «Sales en él», dijo con voz baja, pero iluminada por algo parecido al orgullo. Parpadeé. ¿En qué? Me entregó el periódico, ya doblado por la página. Allí estaba yo. Una foto borrosa a toda página en la que aparecía delante de la cocina de la escuela, con un cucharón en la mano, rodeada de niños sonrientes. El titular decía: «Una abuela jubilada revive el programa de comidas escolares local». Se me secó la garganta. Era un artículo breve. Nada del otro mundo. Pero la periodista había sido amable. Había escrito sobre los niños, sobre cómo habían mejorado las notas y había aumentado la asistencia. Cómo las nuevas comidas, mis comidas, habían cambiado el ambiente de la escuela. Incluso mencionó la tarjetita que me habían hecho los alumnos, la que tenía un caballero dibujado con brillantina y lápices de colores. «Te llaman la guardiana de la cocina», dijo Harris con una sonrisa. Ni siquiera sabía que teníamos un sistema de apodos. Me quedé mirando el periódico durante un buen rato, sin saber muy bien qué sentir. Había pasado tantos años siendo invisible, callándome para mantener la paz. Y ahora, la gente leía sobre mí mientras desayunaba. Me veían. No como la madre de alguien. No como la carga de alguien. Como Linda. No lloré. Todavía no. Eso vino después, cuando me quedé sola, sentada en el escalón trasero de la escuela, con el periódico apretado contra el pecho. Volví a pensar en la carta de Adam. ¿Qué esperara? Que todos se preguntaran qué estaba construyendo aquí, en las ruinas de lo que ellos habían destrozado. Porque la verdad era que no solo había sobrevivido. Me estaba convirtiendo en alguien que nunca pensé que tendría el valor de ser. Alguien a quien nadie volvería a desechar. El periódico cambió las cosas. No de la noche a la mañana, ni con gran fanfarria, sino sutilmente, como el cambio de estación. Silencioso, inevitable. La gente empezó a pararme en el mercado. No para susurrar a escondidas como solían hacer, ni para preguntarme si era yo a quien había echado mi propia familia. Number. Ahora me sonreían, me saludaban con la cabeza. Me ofrecían productos extra. Me preguntaban si necesitaba ayuda para llevar las cosas. Algunos incluso dejaban pequeñas bolsas de arroz o conservas en los escalones traseros de la escuela con notas que decían cosas como: «Para la guardiana de la cocina». Gracias.
Al principio no sabía qué hacer con tanta amabilidad. Durante años me había acostumbrado a que el amor viniera acompañado de expectativas, a sonreír más, a hablar menos, a no estorbar. Esto era diferente. Era algo que se daba libremente, sin condiciones. Nadie me pedía que me lo ganara. Guardaba el artículo doblado en el bolsillo trasero de mi delantal, con los bordes suaves y gastados de tanto leerlo cuando creía que nadie me veía. No porque necesitara la atención, sino porque era una prueba de que tenía valor más allá de lo que daba a Adam, Nora o Jason. De que podía ser alguien sin ser un personaje secundario en sus vidas. Una semana más tarde, recibí una llamada de Ruth, la secretaria de la escuela. Tenía una voz grave y un temperamento a juego. Habíamos conectado rápidamente. «Tienes una visita», me dijo. «Dice que es de la familia». Mi corazón latía con fuerza. Me sequé las manos con una toalla, me alisé el pelo e intenté calmar las mariposas en el estómago. Me dije a mí misma que podía ser cualquiera. Un primo. Quizás incluso un primo de un primo. Pero lo sabía. Lo supe incluso antes de salir por la puerta y verlo allí de pie, en el aparcamiento de grava, con los brazos cruzados y la chaqueta demasiado fina para el viento. Adam. Parecía más pequeño de lo que recordaba. Más pálido. Las pequeñas arrugas cerca de los ojos se habían profundizado. Su cabello, que antes era negro azabache, ahora tenía mechas grises. Y aún así, tenía la misma expresión cautelosa, la que decía que estaba a punto de inventar una historia y esperaba que yo se la creyera. No dije nada. Solo lo miré fijamente. Él carraspeó. «Hola, mamá». Asentí con la cabeza, pero no dije nada. Se movió con torpeza. «He visto el artículo». Claro que lo había visto. Dio un paso adelante. «Has hecho mucho aquí, la gente habla». Yo seguía sin decir nada. Quería ver cuánto tiempo podía llenar el silencio antes de que su conciencia se quebrantara. Se pasó una mano por el pelo. «Escucha, yo». Se detuvo y volvió a empezar. «Jason ha estado preguntando por ti». Ese nombre me dolió. Más de lo que esperaba. La última vez que vi a mi nieto, sostenía una taza de agua hirviendo y sus ojos no mostraban remordimiento alguno. Y ahí estaba Adam, usando su nombre como una llave, tratando de abrir una puerta que yo había soldado. «No voy a volver», dije finalmente. Mi voz era firme. Fría. Levantó la vista, sorprendido por lo tranquila que sonaba. «Nunca dije que tuvieras que hacerlo». Solté una pequeña risa amarga. «No hacía falta. Dejaste que ella lo dijera por ti. Todos los días. Con su silencio. Con sus reglas. Con cada mirada de reojo que me hacía encogerme en mi propia piel». Abrió la boca, pero lo interrumpí. «Ella dejó que tu hijo me quemara. Y tú me llamaste dramática». El viento aullaba detrás de nosotros como si quisiera participar en la conversación. Él dio otro paso. «No sabía que fuera tan grave». «Lo sabías», dije, más cansada que enfadada. «Simplemente no querías enfrentarte a ello». Entonces se quedó en silencio. Completamente en silencio. Después de una larga pausa, metió la mano en el bolsillo del abrigo y sacó un pequeño sobre. «Sé que no volverás. Pero esto es de Jason». Dudé, pero lo cogí. No se quedó. Esbozó una sonrisa sin ganas y se marchó sin decir nada más. Como siempre, dejando que otro cargara con el peso. Dentro del sobre había una tarjeta. Escrita a mano. Con letra torpe. «Lo siento, abuela. No quería hacerte daño. Echo de menos tu comida. Te echo de menos». También había un dibujo, una versión torcida de mí delante de una cocina, con las llamas demasiado altas y el delantal lleno de flores. Me ardían los ojos, pero no lloré. Doblé la tarjeta, la guardé con cuidado en el bolsillo de mi abrigo y volví a entrar. Volví a mi cocina. Volví con los niños que me daban las gracias sin que tuviera que recordárselo. Volví a la cocina, donde mi comida significaba seguridad. Volví a la vida que había construido,
No por venganza, sino por un amor que ya nadie podía distorsionar. Adam había venido en busca de una puerta. Lo que encontró fue una mujer que ya la había cerrado. Cerrado con llave. Cerrado con el fuego de su propio devenir. Y esa puerta no se volvería a abrir. Ese es el error que comete la gente. Creen que el perdón es una puerta por la que se entra cogidos de la mano. No lo es. A veces es una ventana que se abre lo justo para dejar salir el dolor y luego se cierra de golpe antes de que vuelva a entrar. Al mediodía, los niños hacían fila para almorzar y sus risas resonaban por los pasillos. Había preparado un guiso de verduras tan espeso que se podía sostener una cuchara en pie. También había panecillos recién hechos, mantecosos y dorados, cuyo aroma se extendía por la escuela como una promesa. Les espolvoreé un poco de sal de ajo por encima, lo justo para que dijeran, antes incluso de que el primer bocado tocara sus lenguas. El director Harris asomó la cabeza por la cocina, con una carpeta en la mano y los ojos muy abiertos, fingiendo estar en pánico. ¿Estás tratando de matarme, Linda? Sabes que no puedo comer gluten y ahora has llenado todo el lugar con un olor delicioso. Le entregué un pequeño plato con estofado. Sobrevivirás. Me ocupé de ti. Lo cogió sin discutir y se sentó en la mesa de la esquina que habíamos reclamado extraoficialmente como suya. Comió en silencio, asintiendo entre cucharada y cucharada. Deberías saber, dijo al cabo de un minuto, que se está hablando de ampliar esto, una subvención, quizá una cocina en condiciones, quizá un segundo empleado para ayudarte. Me detuve en medio de fregar una olla. ¿Una cocina de verdad? Él asintió. El Estado lo está observando. Han visto las cifras. La asistencia ha aumentado. Los problemas de comportamiento han disminuido. Incluso las notas están mejorando. Algo que me oprimía el pecho se relajó. Ya no solo estaba alimentando estómagos. Estaba cambiando vidas. Harris se levantó y se sacudió las migas del jersey. Has hecho más por estos chicos en unos meses que algunos en toda su carrera. No supe qué responder. No entonces. Esa noche, me senté en el cobertizo con la puerta entreabierta. El cielo era de un azul intenso y las estrellas se veían tenues tras un velo de neblina invernal. El fuego del barril estaba bajo, pero me calentaba los pies, y eso era suficiente. Volví a sacar la tarjeta de Jason, la desdoblé con cuidado y alisé las arrugas con las palmas de las manos. Aún no sabía qué iba a hacer con él. Era un chico que estaba aprendiendo a tratar a las personas observando a un hombre que se mantenía firme mientras los demás se derrumbaban. Si había alguna esperanza para él, era porque yo me había ido. Porque había hecho que mi ausencia resonara con fuerza. Quizá, con el tiempo, le enviaría una carta. Quizá le hornearía algo y se lo enviaría por correo, mi pan de maíz, del que solía robar un trozo a escondidas. No porque fuera a volver. Sino porque a veces, incluso un puente roto puede proyectar una sombra bajo la que merece la pena descansar. Unos días más tarde, llegó un paquete a la escuela dirigido a mí. Sin remitente. Dentro había un delantal nuevo, grueso, azul marino, con mi nombre bordado en el pecho. Miss Linda. Y debajo, en hilo más pequeño, cosido en dorado. Guardiana de la cocina. Recorrí las letras con los dedos. Entonces pude verlo, tan claro como la luz del fuego que bailaba frente a mí, la vida que había construido a partir de los restos que ellos dejaron atrás. No era perfecta. No fue fácil. Pero era mía. Y eso, más que nada, era lo que ellos lamentarían haber perdido. Me puse el delantal a la mañana siguiente. Al principio me resultó pesado, como si llevara algo más que hilo y tela. Quizá porque así era. Quizá porque contenía todos los agradecimientos que nunca me dieron, todas las disculpas silenciosas que nunca recibí, todo el orgullo que creía haber perdido. Me lo puse por la cabeza y lo até a la espalda con dedos firmes, sin molestarme en alisar las arrugas. No necesitaba parecer perfecta. Solo necesitaba ser real. Cuando llegué, la cocina ya estaba en pleno bullicio. Ruth había abierto la puerta trasera temprano y me había dejado un termo con café en la encimera.
Nunca decía mucho, solo gruñía un «hola», pero yo sabía lo que significaba ese gesto. Ya no era una extraña allí. Este lugar, este papel, esta segunda vida en la que había tropezado, se habían convertido en mi propio latido. Saqué los ingredientes que había conseguido el día anterior. Una bolsa de arroz. Unos kilos de lentejas. Zanahorias que estaban blandas por los bordes, pero que aún servían si se cortaban bien. Lo puse todo en fila y empecé a cortar, medir y remover. El ritmo ya me resultaba familiar, casi meditativo. El tintineo de la cuchara contra la olla, el chisporroteo de las cebollas al entrar en contacto con el aceite caliente, el suave burbujeo del caldo. Estos sonidos llenaban los espacios donde antes reinaba un silencio doloroso. A mitad de la preparación del guiso, Ruth apareció de nuevo en la puerta, esta vez con una mirada que no reconocí. «¿Tienes otra visita?», dijo con voz seca, pero tensa por algo más, preocupación, tal vez. «Esta es. Bueno, ven a ver». Me limpié las manos y la seguí por el pasillo, cada paso resonando demasiado en el silencio. Y entonces la vi. Nora, de pie en la oficina principal, envuelta en un largo abrigo gris, con el cinturón tan apretado que le ceñía la cintura como una soga. Su cabello seguía perfecto, sus uñas seguían brillantes, pero su rostro, ese rostro que antes se arrugaba con desdén cada vez que yo entraba en una habitación, ahora parecía diferente. Marcado. Pálido. Los rasgos apagados por algo que se parecía mucho a la desesperación. No habló primero. Eso me sorprendió. Cuando finalmente lo hizo, su voz era más suave de lo que jamás la había oído. «Linda. ¿Podemos hablar?». No respondí. Simplemente me di la vuelta y salí, doblando la esquina de la escuela donde el viento no podía alcanzarnos. Ella me siguió. Sus tacones resonaban como truenos en el pavimento. Siempre vestida para una vida más refinada que la mía. Nos quedamos allí, rodeadas por el frágil silencio de las ramas invernales. «Sé que me odias», comenzó. No la corregí. Apartó la mirada. «Jason no está bien». Ese nombre otra vez. Ese salvavidas que solo sacaban cuando necesitaban recuperarme. Tiene problemas en el colegio. Sus profesores dicen que está enfadado. Cerrado. Apenas nos habla. Dice que no somos su verdadera familia. Que tú lo eras. Las palabras cayeron entre nosotros como cristales rotos. «Te echa de menos», dijo, tragando saliva con dificultad. «Los dos te echamos de menos». La miré fijamente. Esa mujer que una vez me había arrastrado por el brazo, que me había lanzado insultos como puñales y me había hecho sentir como un mueble en mi propia casa. Ahora estaba allí, intentando coser con una aguja años de crueldad. «¿Qué quieres, Nora?». Ella parpadeó. «Yo. Quiero arreglarlo». «No puedes». Silencio. Dejé que se prolongara. Quería que lo sintiera como yo lo había sentido cada vez que me sentaba sola a la mesa mientras ellos se reían en la otra habitación. Cada vez que oía mi nombre pronunciado como una carga. Cada noche que me quedaba despierta preguntándome qué había hecho mal, cuando lo único que había hecho era quererlos más de lo que se merecían. Ella volvió a abrir la boca, pero levanté una mano. «Ya no estoy enfadada», dije. «He terminado». «No es lo mismo». Se le llenaron los ojos de lágrimas. Me miró como si por fin viera algo que no podía deshacer. «No he venido a suplicarte», dijo con voz temblorosa. «Solo quería decirte que, si alguna vez quieres verlo, Jason todavía guarda tus dibujos. Todavía ve esos viejos vídeos tuyos cocinando». Aparté la mirada hacia el parque infantil, donde las risas de los niños resonaban como un recuerdo. El viento se había calmado y el mundo parecía insoportablemente quieto. «Ahora solo estás aquí», dije lentamente. «Porque has perdido a la única persona que te hacía la vida más fácil sin pedir nada a cambio». Ella se estremeció. «Nunca formé parte de tu familia, Nora. Era tu ayuda no remunerada. Tu red de seguridad. Y ahora que ya no está, te das cuenta de lo mucho que dependías de ella». Sus hombros se encogieron.
La arrogancia que antes lucía como un perfume se había desvanecido. En su lugar solo había una mujer cansada, asustada, desesperada. «Lo siento», susurró. Y yo la creí. Pero no la perdoné. Todavía no. Quizás nunca lo haga. Se marchó sin decir nada más. Me quedé allí de pie durante un largo rato antes de volver a la cocina y atarme un poco más los cordones del delantal. No me temblaban las manos. Mi corazón no latía con fuerza. Simplemente volví a los fogones, a los niños, a la vida que había construido con mis propias manos. Habían venido a buscar a la mujer que una vez habían descartado. Pero yo ya no era ella. Ella se había ido. Y yo no iba a dejarla volver. Esa noche no dormí. Me quedé despierta en el cobertizo, escuchando el viento silbar entre las rendijas de la madera, el susurro de los árboles como un aliento contra el techo de hojalata. El barril de leña se había consumido y las brasas brillaban como los últimos carbones de una discusión. No eché más leña. Dejé que el frío se apoderara de mí, que me mordiera los dedos y me subiera por la espalda. Quería sentirlo. Lo necesitaba. Algunos dolores no están hechos para ser adormecidos. La voz de Nora resonaba en mi cabeza, suave y temblorosa, no tan aguda como la recordaba. Pero eso no cambiaba los años que habían pasado. Una simple disculpa no borra una década de crueldad silenciosa. No cuando la disculpa llega solo después de que la conveniencia se ha ido. Jason todavía conserva tus dibujos. Todavía ve esos vídeos. Te echa de menos. Me ajusté el abrigo y miré al techo. Esas palabras despertaron algo que no quería nombrar. Había sellado esa parte de mi corazón, la había tapiado, la había amurallado con cada insulto, cada cena en silencio, cada vez que Adam elegía la paz con su mujer en lugar de defender a su madre. Pero Jason no fue quien me hizo dormir en un cobertizo. No fue él quien se quedó callado mientras yo ardía. Era un niño. Y yo era quien le había enseñado a decir, por favor, quien le ataba los cordones de los zapatos, quien le besaba la frente antes de ir al colegio y le esperaba en la puerta cuando volvía a casa. Los niños repiten lo que oyen. Los niños imitan lo que ven. Los niños olvidan quién los crió, hasta que el mundo deja de mimarlos. Me senté en la oscuridad, encendí una vela y saqué la tarjeta que él había hecho. Corazones dibujados con crayones. Una figura torcida con un delantal. Palabras mal escritas que parecían escritas con prisa, pero con cuidado. No era suficiente para sanar lo que se había roto. Pero era algo. Un comienzo. Le había dicho a Nora que ya no estaba enfadada. No mentía. La ira es aguda. Ruidosa. Caliente. Lo que sentía ahora era más frío. Más pesado. Como estar delante de una casa que se ha quemado y darte cuenta de que el humo por fin se ha disipado, pero no queda nada a lo que volver. Aún así, algo dentro de mí susurraba. Podrías llamarle. Solo a Jason. No a Adam. No a Nora. No a las personas que solo se acordaban de que existía cuando sus vidas empezaban a desmoronarse. No lo hice. Todavía no. Pero la idea se quedó conmigo, acurrucada en un rincón como un perro callejero esperando permiso para acercarse. Al día siguiente, en la escuela, cociné en silencio. El guiso era rico y sustancioso, esta vez de ternera, gracias al señor Barnett, el carnicero, que había empezado a guardarme los restos de carne. También hice puré de patatas, muy cremoso, e incluso magdalenas de maíz, doradas y crujientes por encima. No sabía por qué, pero ese día necesitaba que la comida estuviera perfecta. Era como si mis manos supieran algo que mi corazón aún no había dicho en voz alta. Los niños se dieron cuenta. «Señorita Linda, esto es comida de verdad», dijo uno de los alumnos de tercer grado, con la boca llena y los ojos muy abiertos. «Como la comida de las fiestas». Sonreí y le di un segundo muffin. Después de comer, me senté en el escalón trasero de la cocina y dejé que el sol me calentara la cara. Era débil, el invierno aún se aferraba al aire, pero lo disfruté de todos modos. Al otro lado del campo, vi al director Harris ayudando a una niña de jardín de infancia a atarse los cordones de los zapatos. Levantó la vista,
Cruzó mi mirada y me saludó con la mano. Le devolví el saludo con la cabeza. Este lugar, esta gente, no sabían quién era yo antes. La versión de mí que andaba de puntillas por una casa que nunca sentí como mi hogar. La que se disculpaba por todo, incluso por su forma de respirar. La mujer que se encogía para que los demás se sintieran grandes. Esa mujer ya no existía. En su lugar había alguien que ya no esperaba a que la invitaran a entrar. Construí mi hogar aquí, ladrillo a ladrillo, plato a plato, bocado a bocado. Con las manos cubiertas de harina, los dedos quemados y un corazón que se negaba a seguir roto. Cuando terminó el día, volví al cobertizo, me senté junto al barril de fuego y encendí otra vela. No cogí el teléfono. Pero lo miré un poco más de lo habitual. Y, por primera vez, me pregunté. No si Jason podría ser diferente a ellos. Sino si yo era lo suficientemente fuerte ahora para averiguarlo. A la mañana siguiente, alcancé el teléfono antes de poder convencerme de no hacerlo. Pesaba más de lo normal. Como si recordara todas las veces que lo había mirado en silencio, esperando una llamada que nunca llegaba, esperando que alguien se diera cuenta de que no estaba. Ahora, allí estaba yo, con el pulgar sobre los contactos, el corazón latiendo más fuerte de lo normal. Pasé el nombre de Adam. No dudé. No me detuve. Seguí hasta que encontré el número de Jason, el que había guardado años atrás bajo el nombre Mi Rayito de Sol, cuando aún era tan pequeño que se subía a mi regazo sin vergüenza. No lo había marcado desde que me fui. Sonó 3 veces antes de que contestara. ¿Hola? Su voz era más grave de lo que recordaba. Seguía siendo suave, pero más madura. No hablé de inmediato. Se me cortó la respiración, atrapada en algún lugar entre las costillas. ¿Hola? Preguntó de nuevo, y esta vez había algo frágil en su voz, algo inseguro. Jason, dije, y mi voz se quebró en la segunda sílaba. Soy la abuela. Hubo un silencio tan largo que pensé que quizás se había cortado la línea. Entonces lo oí. Una respiración. Una pequeña exhalación temblorosa. ¿Abuela? Su voz también se quebró. Sentí que algo se rompía dentro de mí. Un hilo demasiado tenso que finalmente se soltaba. Recibí tu tarjeta, dije. La leí. No respondió de inmediato, pero pude oír movimiento, una puerta cerrándose, pasos. Luego, finalmente, en un susurro. No quise hacerte daño. No. No lo sabía. Lo sé. Dije en voz baja. Eras un niño. Pero Jason, todavía lo eres. Y los niños aprenden lo que se les enseña. Otra pausa. Luego, lentamente, como si desprendiera capas de vergüenza. Mamá dijo que era culpa tuya. Dijo que siempre fuiste difícil. Que le hiciste la vida imposible. Cerré los ojos. Dejé que el dolor subiera, alcanzara su punto álgido y se calmara. Sé lo que dijo. Pero también sé que me veías limpiar la cocina todas las noches. Sé que me veías levantarme de la mesa sin comer. Sé que veías cómo dormía fuera en invierno. Pensaba que eso era lo que hacían las abuelas, dijo, y mi corazón se rompió de nuevo. Sentí que temblaba, no por la ira, ya no, sino por el silencioso dolor de saber lo profundo que era el daño. Lo pronto que había empezado a pudrirse todo. Él no había sido cruel, solo le habían enseñado a no mirar demasiado de cerca. Le habían enseñado a verme como parte del mobiliario. Le habían enseñado a tratarme como el mundo trataba a las mujeres que daban demasiado. Jason, dije, recomponiéndome. No te culpo. Pero necesito que entiendas algo. Me fui porque tenía que hacerlo. Me fui porque nadie más hizo nunca lo que era correcto para mí. Y nunca fue mi trabajo seguir sufriendo solo para que los demás estuvieran cómodos. Él sollozó. Ahora lo entiendo. De verdad. Sin ti, todo parece estar mal. No dejé que las palabras me inundaran demasiado rápido. No las acaricié como si fueran suficientes. Porque no lo eran. Eran solo el comienzo. Me alegra saber de ti, dije.
Pero no voy a volver. Lo sé, susurró. Aún te quiero. Yo también te quiero. El silencio entre nosotros era diferente ahora, ya no estaba lleno de fantasmas. Era sincero. Era limpio. Terminé la llamada con delicadeza, como si cerrara la puerta de una habitación de la que por fin podía salir sin sentirme culpable. Fuera, el viento había cambiado de dirección. Los árboles se sacudían y sus ramas desnudas hacían un ruido como de huesos. El cielo estaba pálido, descolorido, pero ya no parecía tan pesado. Volví a la cocina de la escuela con la cabeza alta y el corazón tranquilo. Los niños corrieron a saludarme como siempre, tirando de mis mangas, contándome historias con gestos exagerados y la boca llena de palabras a medias. Serví la sopa en los tazones, unté mantequilla en el pan y limpié las migas de las barbillas. No porque tuviera que hacerlo. Porque así lo había decidido. Más tarde, me senté en un rincón de la cocina, con el olor a manzanas asadas flotando en el aire, y pensé en el niño que solía llamarme su rayo de sol. Quizás algún día, cuando estuviera preparado, volvería a encontrar su propia luz. Y quizás, solo quizás, yo también seguiría brillando. Esa noche, el viento traía un frío diferente. No era el frío amargo y cortante del invierno, sino algo más silencioso, más pesado. El tipo de frío que se te mete en el pecho cuando por fin has dicho lo que tenías que decir. No con gritos. No con venganza. Solo con la verdad. Me senté en el cobertizo, con el barril de leña ardiendo lentamente y proyectando largas sombras en las paredes de madera. Mi teléfono seguía en la caja a mi lado, con la pantalla apagada, pero podía sentir el peso de la conversación flotando como humo en mis pulmones. La voz de Jason resonaba en mis oídos, arrepentida, insegura, convirtiéndose en algo más suave. Conocía esa voz. Yo la había criado. La había alimentado. La había acunado hasta que se durmió cuando era demasiado pequeña para entender el miedo, para saber lo que significaba ser rechazada. Él lo había recordado. Y, sin embargo, no sentí alivio. Me sentí real. Como si hubiera salido de un sueño largo y agotador y por fin estuviera completamente despierta. La verdad es que el amor siempre había sido mi brújula, pero durante demasiado tiempo había dejado que me guiara en círculos. Seguía intentando volver, pensando que si daba un poco más, perdonaba un poco más rápido, tal vez me verían. Tal vez recordarían que una vez mantuve su mundo unido con manos arrugadas y pies cansados. Pero nunca miraron. Porque nunca les obligué a hacerlo. ¿Y ahora? Ahora estaban aprendiendo lo que se siente cuando algo que das por sentado deja de esperar. Miré mis manos, en carne viva por el trabajo, con las uñas cortas y manchadas de cortar, remover y levantar más de lo que estaban destinadas a soportar. No parecían gran cosa. Pero esas manos habían criado a un niño que se convirtió en hombre y habían alimentado a niños que nunca olvidarían el calor de un plato lleno. Estas manos habían cosido una segunda vida a partir de hilos rotos. Eran mi prueba. Al día siguiente, la escuela era un hervidero. Un pequeño equipo de noticias de la cadena regional había llamado para preguntar si podían hacer un reportaje sobre el programa de almuerzos. Algo sobre la resiliencia de la comunidad, sobre los héroes locales, sobre cómo una mujer había devuelto el corazón a un lugar que llevaba mucho tiempo olvidado. No quería llamar la atención. No era por eso por lo que hacía todo esto. Pero Harris me había mirado con esos ojos llorosos y me había dicho: no se trata solo de ti, Linda. Se trata de cómo es la esperanza cuando se pone un delantal y aparece todos los días. Así que dije que sí. Llegaron justo después del mediodía. 2 mujeres con cámaras y micrófonos, una joven y de ojos brillantes, la otra mayor, con una voz que había entrevistado tanto a alcaldes como a asesinos. No buscaban drama. Buscaban la verdad, esa que se te mete bajo la piel y se queda ahí. Me grabaron cocinando. Removiendo el guiso. Amasando la masa. Sirviendo a los niños. Grabaron las sonrisas. Los agradecimientos. La forma en que tocaba el hombro de cada niño, como si fueran importantes. Porque lo eran. Todos y cada uno de ellos.
Luego me pidieron que me sentara para una breve entrevista. Nos quedamos fuera, junto al jardín, con la tierra aún desnuda y las semillas escondidas bajo la escarcha. El reportero se inclinó suavemente hacia mí. Señorita Linda, si pudiera decir una cosa a las personas que una vez la ignoraron, ¿qué sería? Miré a la cámara, con los ojos fijos y la voz tranquila. Les diría esto, respondí. No se destruye a una persona quitándole su lugar. Se la destruye cuando se le convence de que nunca lo tuvo. Pero yo encontré el mío. Y es más fuerte que cualquier cosa con la que intentaron enterrarme. Ella asintió con los labios apretados y parpadeando rápidamente. Me di cuenta de que no se lo esperaba. Yo tampoco. El reportaje se emitió esa noche. No fue largo, quizás 6 minutos en total, pero se difundió. Al día siguiente, gente del pueblo se me acercó con lágrimas en los ojos. Algunos trajeron bolsas de harina, latas de frijoles, un cucharón nuevo. Una mujer, a la que apenas conocía, me entregó un abrigo grueso de invierno y me dijo: «Te mereces algo mejor. Esto no lo arreglará. Pero quizás te mantenga abrigada». Más tarde lloré. No por el abrigo. Por haberlo visto. Por ser finalmente visible. No necesitaba venganza. No necesitaba su culpa. Tenía algo mejor. Toda una comunidad que antes me había ignorado ahora estaba a mi lado. ¿Y la mujer a la que antes habían pasado por alto? Ahora les daba más que comida. Les daba una razón para recordar su nombre. 3 días después de que se emitiera el reportaje, volví al cobertizo y encontré un sobre de cartón junto a la puerta. No había ninguna nota. Ni firma. Solo mi nombre. Linda Walker. Escrito con una letra apresurada e inclinada que no había visto en años. Lo cogí lentamente, con el corazón latiendo un poco más rápido de lo normal. Tenía las manos aún cubiertas de harina de la clase de repostería de esa mañana. Los niños habían hecho rollos de canela por primera vez. La mitad había puesto demasiado azúcar, la otra mitad se había olvidado de enrollar bien la masa, pero nada de eso importaba. Los pasillos de la escuela olían a mañana de Navidad. La alegría tenía un aroma. Ahora estaba segura de ello. Pero allí, de pie, con ese sobre en la mano, la alegría parecía algo lejano. Algo que tenía que sujetar con cuidado para no dejarlo caer. Entré, dejé el sobre en la caja junto al brasero y me quedé mirándolo. Como se mira una caja en el desván que no estás preparado para abrir. Sabía de quién era. No se olvida la letra de tu hijo. No cuando la has leído en tarjetas del Día de la Madre escritas con lápices de colores, en redacciones del instituto y en esas notas rápidas que solían decir cosas como: «Me he ido temprano. Te quiero». Lo abrí. Dentro había una carta, una foto y un cheque. La carta era más larga esta vez. Ya no eran 6 líneas. Adam había escrito 2 páginas completas con su letra apretada e inclinada. Hablaba del reportaje. Decía que la gente del trabajo lo había visto, que se le habían acercado en el pasillo y le habían dicho: «Tu madre es increíble». Decía que Jason había llorado al verlo, que había pedido grabarlo para volver a verlo antes de acostarse. Luego vino la parte que me oprimió el pecho. «Ahora lo veo, mamá. Todo. Lo que hicimos. Lo que dejamos que pasara. Tratamos tu amor como algo dado. Como la gravedad. Simplemente esperábamos que nos sostuviera. Pero la gravedad se cansa, ¿no?» No sabía si quería llorar o reír. Siguió hablando de cómo habían cambiado las cosas en casa desde que me fui. Nora lo estaba intentando, dijo. Iba a terapia. Había vuelto a cocinar. Aunque Jason apenas tocaba la comida. Luego llegó al grano. Quería ayudar. Dijo que había creado un fondo de donaciones para la escuela. Que lamentaba que hubieran tenido que ser unos desconocidos los que vieran mi valor antes que él. Miré el cheque. $5,000. Lo aparté como si estuviera ardiendo. Luego cogí la foto. Era de Jason. Sentado a la mesa de la cocina, agarrando uno de los rollos de canela que habían hecho los niños. Su rostro estaba iluminado por una sonrisa torcida,
con las mejillas hinchadas como si hubiera mordido más de lo que podía masticar. Sostenía un cartel que había dibujado él mismo. La cocina de la señorita Linda es famosa. Mi corazón se rompió y se curó al mismo tiempo. Me quedé sentada un buen rato, mirando el fuego. Cuando las llamas empezaron a apagarse, tiré el cheque al barril. No por rencor, sino porque el dinero nunca fue lo importante. Podían quedarse con sus vendajes envueltos en culpa. No quería que me pagaran, quería que nunca me hubieran menospreciado. Pero conservé la carta. Y la foto. Más tarde, esa misma semana, colgué la foto en la cocina, junto al menú dibujado a mano por los niños. Justo ahí, al lado de un dibujo de brócoli con los colores del arco iris y una figura con unos guantes de cocina gigantes. Los otros niños me preguntaron quién era el niño, y yo solo sonreí y les dije: alguien que está aprendiendo a dar las gracias. Esa noche, volví al cobertizo y no sentí frío. Porque por primera vez en mucho tiempo, no me atormentaba la familia que había perdido. Me reconfortaba la familia que había encontrado. Los que corrían por el pasillo para abrazarme. Los que me llamaban guardiana de la cocina, y lo decían de verdad. Los que sabían quién era yo en realidad, no porque se lo hubiera contado, sino porque se lo había demostrado. Todos los días. Comida tras comida. La noche de la recaudación de fondos, no me reconocí en el espejo. Le había pedido prestado a Marta un vestido azul marino, el que siempre decía que guardaba para su funeral, pero que en secreto esperaba llevar puesto cuando la enterraran, junto con sus zapatos de tacón favoritos. Me había recogido el pelo con horquillas, dejando caer unos suaves rizos a los lados, y llevaba alrededor del cuello un collar de perlas falsas que la directora Harris había encontrado en una caja de donaciones y que insistió en que me pusiera, como la reina que eres. Me quedé mirando mi reflejo durante un buen rato. No porque estuviera insegura, sino porque había cambiado. La mujer del espejo no era alguien que esperaba ser invitada. Había construido su propia mesa, había hecho su propio asiento y había alimentado a todas las almas que la rodeaban. Se veía orgullosa. E inquebrantable. Afuera, el ayuntamiento estaba abarrotado. Había más coches de los que había visto en años aparcados en el terreno baldío. Las sillas plegables llenaban cada centímetro cuadrado de la sala, y el aire resonaba con risas, el tintineo de los platos y el aroma del ajo asado y la canela. La recaudación de fondos fue idea de la escuela, una forma de mejorar la cocina, construir una despensa adecuada y tal vez incluso contratar a otra persona. Pero en algún momento, se había convertido en algo más. Se había convertido en algo mío. Los niños habían hecho carteles y pintado pancartas que colgaban torcidas del techo con palabras como Miss Linda's Heart and Home Kitchen, la cocina del corazón y el hogar de la señorita Linda, y Love Served Daily, amor servido a diario. Los profesores habían horneado pasteles. Uno de los padres donó limonada y se colocó detrás de una mesa plegable con una sonrisa de oreja a oreja, como si fuera el dueño de un camión con estrella Michelin. Cuando entré, la sala se quedó en silencio durante medio segundo. Luego aplaudieron. Todos. No era un aplauso cortés. No era incómodo. Era real. Desde las entrañas. El tipo de aplauso que te hace sentir visto sin tener que actuar. No lloré. No porque no quisiera, sino porque no tenía por qué hacerlo. Por una vez, se me permitió simplemente sentir. La banda local empezó a tocar y la noche se desarrolló en un ambiente cálido. Harris dio un discurso. Les contó la primera vez que me vio removiendo la sopa en aquella cocina destartalada y cómo supo que algo especial estaba pasando. Ruth añadió que, antes de que yo llegara, los niños solían preguntar si saltarse el almuerzo contaba como ayunar. La gente se rió. Entregaron sobres. Dejaron monedas y billetes en la vieja olla que habíamos colocado en la parte delantera de la sala, pintada de dorado con purpurina por los alumnos de segundo. Cada vez que alguien hacía una donación, un niño tocaba un pequeño cencerro y la multitud aplaudía. Y entonces, justo cuando pensaba que la noche no podía ser más perfecta, lo vi. Jason. De pie cerca de la puerta, con los hombros encogidos y las manos en los bolsillos de la chaqueta. Sin Adam. Sin Nora.
Solo él. Solo. Parecía más mayor de lo que recordaba. O tal vez yo había dejado de recordarlo así, con los ojos tranquilos, inseguros, inquisitivos. Nuestras miradas se cruzaron al otro lado de la sala. No sonrió. No saludó con la mano. Solo asintió con la cabeza. Yo también asentí. No se acercó. No intentó robarme el momento. Se quedó allí un rato, luego se dio la vuelta y se marchó en la noche. Y eso fue suficiente. No había venido para recuperarme, sino para ver en qué me había convertido. Cuando terminó la noche y la olla de sopa se desbordó, me quedé para limpiar. Las estrellas parpadeaban en el cielo como si estuvieran orgullosas de mí, y el viento no era frío, sino que me acariciaba la espalda. Harris se ofreció a llevarme a casa, pero le dije que no. Quería caminar. Cada paso sobre la grava, cada bocanada de aire frío, cada sonido de los grillos bajo la luna, todo me recordaba que todavía estaba allí. Seguía siendo yo. Cuando llegué al cobertizo, no vi madera rota ni pintura descascarillada. Vi el lugar donde había renacido. Y cuando abrí la puerta, no entré en un refugio. Entré en una vida que había construido a partir de las cenizas de otra en la que apenas había sobrevivido. Nadie me salvó. Me salvé yo misma. Y ahora, incluso el silencio sabía mi nombre. La primavera llegó en silencio, como suele hacer la curación, sin grandes anuncios, sin que nadie se diera cuenta de cuándo, exactamente, dejó de hacer frío. Una mañana, salí descalzo del cobertizo y encontré la hierba suave bajo mis pies. Sin escarcha. Sin pinchazos. Solo tierra. Húmeda y indulgente. Los árboles estaban brotando y el cielo tenía ese azul claro y pálido que solo aparece después de que un duro invierno ha hecho estragos y se ha marchado. Me quedé allí un momento, con los dedos de los pies curvados en la tierra, escuchando a los pájaros cantar sus estridentes canciones matutinas como si hubieran estado esperando a que alguien los escuchara. Incliné la cara hacia el sol y dejé que me tocara, cálido y sincero. Cerré los ojos y respiré aire que ya no dolía. El jardín detrás de la escuela comenzaba a brotar. Pequeños brotes verdes asomaban por la tierra como niños tímidos, cautelosos pero decididos. Zanahorias. Guisantes. Espinacas. El tipo de alimentos que crecen en silencio pero que te nutren profundamente. Caminé entre las hileras con las manos en las caderas, inspeccionando cada brote como si fueran de mi propia familia. En cierto modo, lo eran. Yo los había alimentado. Les había susurrado cuando no había nadie alrededor. Les había contado historias sobre empezar de nuevo y levantarse de la tierra. Esa mañana, llevé a los niños a verlo. Corrieron entre las hileras, con cuidado de no pisar nada, gritando los nombres que les pondrían a las verduras cuando crecieran. Una niña señaló una planta de tomate y dijo: «Esa es Linda Jr. Porque es fuerte y redonda y un poco pequeña, pero mandona». Me reí hasta que no pude respirar. En el almuerzo, preparamos sándwiches con verduras frescas y pollo asado que había sobrado. El pan aún estaba caliente del horno. Los niños dijeron que sabía a picnic en primavera. Comieron en el césped detrás de la escuela, con las piernas cruzadas, sin zapatos y con las camisas por fuera. Parecían libres. Después de recoger, me senté fuera con una taza de té, observándolos desde la distancia. Durante mucho tiempo, había medido mi valía por si Adam y Nora me miraban a los ojos. Por si Jason se acordaba de dar las gracias. Por si el silencio en la mesa era suave o cortante. Pero ahora lo medía de forma más sencilla. Las risas. Los platos limpios. La forma en que los niños corrían hacia mí, en lugar de alejarse. Eso era suficiente. Lo era todo. Marta apareció al atardecer con una botella de vino de frutas casero, y 2 vasos envueltos en papel de periódico. «Estamos de celebración», dijo, pasando junto a mí hacia el cobertizo como si fuera suyo. Arqueé una ceja. ¿Celebrando qué? Descorchó la botella y nos sirvió un vaso a cada uno. Todo. A ti. La primavera. El hecho de que Harris no quemara el guiso ayer cuando lo dejaste solo 5 minutos. Nos sentamos delante,
contemplando cómo el sol se fundía con las colinas, el cielo pintado de naranjas y púrpuras tan intensos que parecía que alguien le hubiera prendido fuego. ¿Sabes?, dijo, haciendo girar el vino en su vaso. Cuando volviste, pensé que ibas a derrumbarte. Asentí. Yo también. Se volvió hacia mí, con los ojos más penetrantes, sobrios por algo más que el vino. Pero no lo hiciste. Te hiciste más fuerte. Bajé la mirada hacia mis manos. Callosas. Quemadas. Fuertes. No quería. Dije. Tenía que hacerlo. Marta se recostó, con los brazos detrás de la cabeza. Es curioso, ¿no? Todo el dolor que te causaron, pensando que te destrozaría. Y solo te ha convertido en acero. Bebí un sorbo de vino y no dije nada. Porque tenía razón. Y algunas verdades no necesitan repetirse. Unos días más tarde, recibí una carta por correo. No era un mensaje de texto. Ni un correo electrónico. Era una carta de verdad, en un sobre, sellada y con la dirección escrita a mano. Era de Jason. Dentro había 2 cosas. Una foto suya con el uniforme del colegio, sosteniendo una medalla de su equipo de debate, sonriendo tímidamente pero orgulloso. Y una breve carta. Querida abuela. Estoy esforzándome por ser mejor. Quiero que lo sepas. No espero nada de ti, solo quería demostrarte que lo estoy intentando. Con cariño, Jason. Me quedé sentada con la carta en el regazo durante mucho tiempo. No pedía perdón. No suplicaba. En cambio, se había ganado algo. Me levanté, me acerqué a la pared del cobertizo donde guardaba los dibujos de los niños y clavé la foto y la carta justo al lado de la que él me había enviado meses atrás. Una al lado de la otra. Luego tomé un bolígrafo y un papel, y le respondí. Querido Jason, gracias. Esa medalla parece haber sido ganada con algo más que palabras, parece haber sido ganada con el corazón. Sigue adelante. Yo sigo aquí. Con amor y abuela. Lo envié al día siguiente. No como una invitación. Sino como una declaración. Él no era el único que estaba mejorando. Mientras cruzaba el patio de la escuela, la brisa levantó el borde de mi delantal y lo hizo ondear como una bandera. Los niños ya estaban dentro, durmiendo la siesta, leyendo o garabateando cosas en cuadernos que olvidarían a la semana siguiente. Pero yo lo recordaba. Lo recordaba todo. El silencio. El frío suelo de baldosas. El ardor. La puerta cerrándose de golpe. Mi nombre pronunciado como una carga. ¿Y ahora? Ahora mi nombre estaba pintado en una pared con letras brillantes. La cocina de la señorita Linda. No por lástima. Sino porque me había quedado cuando era más fácil irme. Porque había construido algo de la nada. Porque no pudieron quebrantarme. Porque nunca fueron míos para que los arruinaran. Solía pensar que lo peor que una persona podía sentir era no ser amada. Pero me equivocaba. Lo peor es ser necesario, pero nunca valorado. Ser tolerado, no apreciado. Que dependan de ti para comer, lavar la ropa y sentirte cómodo, pero que nunca te vean de verdad. Solían decirme que tenía suerte. Suerte de tener un techo. Suerte de que me aceptaran. Suerte de tener un lugar en su casa. Pero un lugar no es lo mismo que un hogar. Y ser necesario no es lo mismo que ser querido. El día que salí de esa casa con nada más que una quemadura en el brazo y una maleta que pesaba menos que mi silencio, pensé que lo estaba perdiendo todo. No me di cuenta de que por fin estaba haciendo espacio. Espacio para un pueblo que recordaba mi nombre. Espacio para una escuela donde las risas se derramaban en las colas del comedor y los agradecimientos salían sin necesidad de pedirlos. Espacio para niños que hacían fila con los platos vacíos y los ojos llenos de confianza. Espacio para una vida que no me pedía que me encogiera a cambio de sobrevivir. Y ahora, cuando miro atrás, cuando recorro cada momento desde la puerta que se cerró de golpe hasta el jardín donde brotan las semillas, no siento arrepentimiento. Siento un renacimiento. No me limité a marcharme. Me levanté.
Así que a todos aquellos a los que alguna vez les han dicho que se callen, que den las gracias, que dejen de armar jaleo. A todos aquellos que han sido utilizados, rechazados, apartados. Dejad que os llamen dramáticos. Dejad que pongan los ojos en blanco. Dejad que piensen que volveréis arrastrándoos. Luego levantaos. Recoged lo poco que os queda. Y marchaos. Llevad con vosotros vuestro amor, vuestra lealtad, vuestra fuerza. Llevad todo lo que pensaban que nunca echarían de menos. Y construye algo tan hermoso que no puedan pronunciar tu nombre sin sentir lo que han perdido. Porque te lo prometo, las personas que una vez me echaron, todavía hablan de lo que me llevé. Y siempre lo harán. Gracias por estar aquí. Su viaje fue duro, pero la llevó de vuelta a sí misma. Mira otra historia conmovedora haciendo clic a la izquierda y no olvides suscribirte para escuchar más voces que merecen ser escuchadas.